Hola, buenas noches. Estamos nuevamente con este proceso de estudiar la segunda carta del apóstol Pedro. Hemos estado yendo cada jueves y hemos estado de alguna manera descubriendo ciertos procesos en los cuales el apóstol Pedro está hablándole a su audiencia, que es muy variante, ¿verdad? Te he explicado de que de alguna manera no solo tiene que ver con la iglesia, sino a todos aquellos que de alguna forma están en la dispersión. El apóstol Pedro tiene la intención a través de esta carta de enseñar cómo crecemos espiritualmente, y eso ha sido el tema sobre el cual hemos venido estudiando cada jueves espiritualmente. En la medida en que esto lo llegamos a entender, nos permite a cada uno de nosotros, yo diría, avanzar en el desarrollo espiritual, pero a la vez afirmarnos en el proceso de la madurez que se requiere. Y el desafío más grande que tú y yo tenemos constantemente a través de los días que se van sumando en el caminar del Señor, es que podamos tener más estabilidad, ser más firmes y ser más maduros cada vez. Y creo que este es el propósito de esto, el propósito de esta sección que estamos mirando, nada más del capítulo 1 de la segunda carta del apóstol Pedro, al versículo 3 hasta el versículo 8, encierra básicamente un proceso de ir escalando en la medida en que se va comprendiendo para llegar hasta la madurez. Te recuerdo, hemos dicho que la madurez no tiene que ver con posición. La madurez es un proceso de desarrollo continuo en el cual nos vemos envueltos por conocer la palabra, por vivirla y a la vez por las experiencias que de alguna manera el Señor nos permite tener. Y en la respuesta de estas experiencias, entonces es como se afirman estos principios, estos valores que nosotros hemos adquirido o hemos adoptado nuestros. Pero antes quiero darte la bienvenida a nuestra página en Facebook de Iglesia Osana. Es una oportunidad grande que nos das de podernos conectar, de poder llegar hasta tu casa o donde nos estás mirando. Gracias por hacer este tiempo. Una vez más te quiero animar a que sigas compartiendo, a que sigas dándole share a estos videos, para que aquellos que de alguna manera están ávidos de desear crecer, de madurar un poco o de aprender en cuanto a la palabra, tengan esta oportunidad así como tú la tienes. Así que una vez más te digo, soy Javier Chávez, pastor de Iglesia Osana en San Jacinto, California, y es una bendición que tú puedas estar con nosotros. También estamos en Facebook. De una vez que esto sale aquí, después se transmite en Facebook para que tú también tengas la oportunidad de poder repasar si quieres o compartir una vez más lo que te estoy diciendo en ello. Pero antes yo quiero recordarte, estamos en esta segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 1 y estamos mirando el versículo 5, pero hoy quiero leer desde el versículo 3 y voy a llegar hasta el versículo 9 para que podamos otra vez tener ese conocimiento y hacerlo un poquito más compacto de lo que hemos venido diciendo. Así que estoy en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El reto que tenemos tú y yo a través del proceso en que el Señor nos permite cada día de vivirlo y vivir bajo su gracia cada día, el reto que tenemos es ir cambiando ciertas partes o facetas de nuestra vida. Probablemente quizás tú dices, bueno, Dios ya me sacó de una etapa de mi vida donde de una u otra forma
era difícil, era complicado donde me encontraba, y ahora estoy en una situación totalmente diferente. Es cierto esto, sin embargo, no quiere decir que esa es la condición a la cual debemos de aspirar mantenernos todo el tiempo. Es por eso que al venir a esta sección en la Biblia, el apóstol Pedro está hablando de que las personas en su base de crecimiento, es decir, en la fe, necesitan desarrollar virtudes. Y si te recuerdas, estas virtudes son algunas características, cualidades morales, éticas, que desarrolla la persona y que de alguna manera le dan un buen nombre. Esto que le hace de alguna forma granjearse el respeto, la admiración y sobre todo eso una posición de autoridad, no tanto por una situación religiosa, sino más bien por lo que es en sí como persona. Y eso es algo que el apóstol Pedro está diciendo. Hay que agregar a la fe estas virtudes, estas cualidades es de ser creyente. No solo tiene que ver con ser amable, respetuoso, educado, generoso o atento. No, tiene que ver con la incorporación de estos elementos que de alguna manera te pueden dar a brillar, dicho de otra forma, hacerte brillar en determinados momentos por tener un buen carácter, por tener un buen temperamento, por controlar tus emociones, por saber cómo hablar en los momentos que uno debe de hablar en las situaciones difíciles, en las reacciones que tienes o en las actitudes que puedes mostrar. Es decir, que uno de estos elementos sobre los cuales necesitamos crecer tiene que ver con este proceso en el que ahora nos encontramos en la fe, ir agregando, que es la palabra mejor que podemos utilizar, añadir, es complementar o desarrollar lo que de alguna manera en la fe lo podemos tener. El apóstol Pedro dice en este momento, añadid a vuestra fe virtud. Después hablamos del conocimiento, es decir, que es necesario que puedas ir adquiriendo no información, que son dos cosas totalmente diferentes, conocimiento e información. Necesitas informarte, obviamente necesitas conocer un poco más de la Escritura, necesitas conocer qué hay en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, necesitas, déjame usar esta expresión, zambullirte dentro de las aguas de la Biblia para poder de alguna manera nadar entre todo este océano de información que existe en ella. Pero además de eso, necesitas conocerla. Es decir, necesitas llegar a un momento a dominar lo que la información llega a darte conocimiento, es decir, la capacidad de manejar estos valores, esta comprensión de ideas, de contextos bíblicos para poderlos aplicar a tu propia persona. Es por eso que después de ello, él va a mirar, lo que vamos a mirar ahora, tiene que ver con un elemento que construye en este proceso de desarrollo. Fíjate, el apóstol Pedro tiene claro de que una de las cosas que necesitamos empezar a evidenciar no solo es cuánto conocimiento tienes en cuanto a la Biblia, ¿no? Es decir, cuánta información. Hay mucha gente que tiene mucha información de la Biblia, sabe muchísimas cosas de la Biblia, tiene buenos, yo diría, buenos títulos que le describen en relación a la persona que es. De un buen carácter moral, es una persona ética, es alguien que de alguna manera es responsable, puntual, correcto, todo lo que quieras pensar. Pero esto no quiere decir que de alguna manera es lo más esencial en la vida de nosotros los que estamos creciendo. Es decir, no deberías de quedarte ahí. Y creo que esta expresión que vamos a mirar ahora es algo que de alguna forma empodera al apóstol Pedro, porque tiene que ver con el proceso de transición que él mismo vivió, y es el cambio de carácter. Esta expresión que vamos a mirar ahora, y espero de alguna manera rápido describírtela, que tiene que ver con paciencia. Es la misma expresión, es decir, añadid a vuestra fe, además de
conocimiento, además de dominio propio, es decir, de saberte controlar, lo que miramos la vez pasada, de saber manejar tus emociones, de saber manejar tus pensamientos, de saber de alguna forma conducir lo que sientes, lo que piensas. Cuando aprendes esto, hay un factor que él va a agregar, que en este caso es la palabra paciencia. Y este elemento tiene que ver con tu carácter. ¿Sabes? No tiene que ver con el hecho donde alguien dice, ay, que yo no tengo paciencia. A veces se asume que esta expresión de paciencia es que tú no eres alguien que tiene el tiempo para darlo. Es decir, no, yo soy impaciente y usted está a la hora y si no está a la hora yo me voy. A veces asociamos estos elementos como en la persona que no se puede esperar, ¿verdad? Que quieren que las cosas se hagan ya, que se hagan en el momento cuando se dice y si no se hace cuando se dice, entonces pierde la paciencia. Obviamente es una expresión que nosotros hemos de alguna manera tomado para referirnos al estado que muchas veces lo podemos describir como el elemento de desesperación, ¿verdad? Que no somos personas que nos controlamos, sino que queremos hacer que las cosas salgan como quisiéramos. Sin embargo, esta palabra paciencia tiene que ver con dos fases. Una tiene que ver con el poder de resistir las dificultades. Esa es una fase de esta palabra paciencia, pero la otra tiene que ver con este elemento de la fortaleza interior de la persona. Es decir, que cuando la Biblia está hablando de paciencia, está hablando de dos elementos. Uno tiene que ver con el aspecto interno, con la fortaleza interna, y la otra tiene que ver con la parte externa, que tiene que ver mucho con el elemento de enfrentarse o de resistir las dificultades o lo que hoy constantemente vivimos, estrés. Generalmente lo que vivimos en primera mano, ante lo que de alguna manera nos describimos, uno dice es que no puedo, ¿verdad? Me desespera, ¿verdad? Me colma. Me roba todo ese elemento que de alguna manera me lo absorbe, ¿verdad? La tranquilidad. Y muchas veces estamos pensando en el aspecto externo, pero realmente la palabra paciencia se describe de dos palabras. Una es el resistir lo externo y la otra es la resistencia interna para resistir lo externo. Y es por eso que esta es la palabra muy importante para ti y para mí. En el proceso de crecer, en el proceso de desarrollarnos, en el proceso de madurar, se requiere paciencia. Se requiere paciencia de tu lado para que tú puedas ayudar a las personas a crecer, a madurar o de alguna manera a esperarlos en el proceso. Y quizás has leído esta parte de la historia cuando Jacob va de regreso después de vivir más de 21 años en la tierra donde estaba su tío Labán. Si recuerdas, Jacob salió huyendo de Saúl porque le había engañado con su padre, robándole la bendición. Y él sale huyendo porque tuvo miedo que lo matara. Después de 21 años él regresa. Y en ese proceso de regresar, él crea una manera de enfrentar el enojo de su hermano a través de dividir todo el grupo de personas que llevaba con todas sus propiedades en campamentos. Y él pensaba que un campamento podía servir de distracción si encontraba a Esaú, después un segundo y un tercero, que era el último el que llegaba. Esaú llegó hasta el último campamento para hablar con él, con su hermano, una experiencia totalmente diferente en la imagen mental que Jacob tenía en relación a verse después de 21 años, lo que le esperaba quizás enojado, pero le salió totalmente lo opuesto. Le salió contento, le salió dispuesto a familiarizar, a renovar los lazos una vez más. Sin embargo, él dijo algo que de alguna forma quiero traer en este momento. Él dijo que él iba al paso, ¿verdad? Al paso de las recién paridas. Cuando Jacob le dijo que fuera con él le dijo que iba al paso de las recién paridas. Es decir, que él estaba en ese momento yendo en la medida en que en ese momento los chivos o las cabras recién tenidas sus crías iban dando el pasito a pasito. Y creo que esto tiene que ver con esta expresión, es decir, la capacidad de una persona internamente de poder controlarse externamente para poder ceder ante lo que de alguna manera en el exterior está
está agitado, y el ir paso a paso. ¿Sabes? Yo creo que esto es algo muy importante en el crecimiento y en la madurez espiritual. Creo que para ti y para mí es tan importante que puedas entender que un elemento que se escala dentro de este proceso de añadir a tu fe la virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, pero al dominio propio paciencia. Curioso, fíjate cómo está eslabonada una con otra. No puedes tener paciencia si no tienes dominio propio. Y no puede estar la paciencia sin el dominio propio. Ambos tienen que ver. Es decir, el apóstol Pedro, bajo la guía del Espíritu Santo, ha diseñado una cadena con sus eslabones que no pueden faltar el uno al otro. Es por eso que yo creo que necesitamos modificar muchas veces estas áreas de nuestro crecimiento espiritual. Necesitas tener paciencia contigo mismo. Quizás es algo contra lo cual muchas veces no tenemos, ¿verdad? Muchas veces uno tiene paciencia con las demás personas, pero con uno mismo es intolerable y impaciente con uno mismo. Y déjame mostrarte algunos textos nada más en cuanto a la forma en cómo la paciencia se construye. Porque la paciencia no es algo que se construye en lo afable, es decir, donde la marea está tranquila y todo está en paz y todo es color de rosa. No, déjame mostrarte, ven por favor a Romanos, al capítulo 5. Y déjame una vez más mostrarte una forma en cómo aparece en esta expresión Romanos capítulo 5. Quiero que veas Romanos capítulo 5. Déjame leerte desde el versículo 3. Voy a leer el versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación. Observa, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Si te fijas, el apóstol Pablo está hablando acerca de la manera en cómo la paciencia es construida a través de ciertos factores de tensión en la vida de uno. Y la prueba es algo que de alguna forma lo puedes pensar de una manera general. La prueba no solo tiene que ver con una enfermedad, con un accidente, con una situación X que se te sobreviene. No, la prueba también tiene que ver con aspectos sobre los cuales te miras envuelto que no necesariamente tiene que ver con estos factores. Hay alguien que te pone a prueba. Hay alguien que constantemente está sacando o tratando de hacer algo y te está buscando aflorar lo que tú no quieres. A veces, que es lo más común, muy común, ¿verdad? Nosotros no lo miramos como una prueba, lo miramos más como un obstáculo. Pero la realidad es que en este proceso de prueba es tan grande el abanico de diferentes cosas que puede contribuir para tu fortaleza interna, pero también para el empoderarte en la parte externa de lo que estás viviendo. Fíjate, déjame una vez más pensar que esta expresión de la prueba no solo tiene que ver con aspectos sensibles. Mira, ven a segunda de Corintios, por favor. Ven a la segunda carta de Corintios, al capítulo 1. Y ahora el apóstol Pablo aquí también va a presentar otros elementos que van a describir las razones por las cuales muchas veces las pruebas están. Y fíjate, mira, ven al capítulo 1 de segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo la consolación
Pero si somos atribulados en vuestra consolación y salvación, y así somos consolados para vuestra consolación y salvación, la cual se opera al sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. ¿Ves esta expresión una vez más, la palabra consolación? No es el hecho donde alguien te abraza, no, es el hecho donde lo que estás viviendo de alguna forma te está construyendo. Y lo que vivimos y lo que experimentamos en una manera particular en nuestra propia vida, te construye. Y el apóstol Pablo está diciendo, cuando los sufrimientos, cuando las dificultades vienen a nuestra vida, lo que están haciendo es trabajar ciertos aspectos en la vida de uno. Y sabes, esta es una de las características básicas en cuanto a la paciencia, el construir de adentro hacia afuera. Muy pocas veces nosotros nos podemos mirar fuertes de afuera hacia adentro. Comenzamos a mirarnos fuertes de adentro hacia afuera. Es por eso que hay cosas que se destruyen adentro para que al exterior puedan ser visibles. Si no se destruye internamente, no se puede visualizar externamente. Y una de las cosas sobre las cuales estamos de alguna manera identificando es que Dios quiere particularmente a través de las circunstancias tratar con tu aspecto interno. Es fortalecerte internamente. Y una de las cosas tiene que ver con las dificultades. Esa es una realidad. Yo creo que sabes que una de las realidades es que las dificultades sacan lo mejor de uno cuando uno trata de encontrarles el lado por qué están estas cosas. Y esta es una de las razones. Es por eso que un elemento sobre el cual ahora estamos mirando es que en el proceso de la madurez necesitas entender que tu carácter debe de sufrir estas partes de situaciones difíciles para que salga a flote este elemento que de alguna manera también es el fruto del Espíritu Santo. El amor, el gozo, la paciencia. Que no tiene que ver con soportar a los impuntuales. No, que tiene que ver con la actitud de poder sobrellevar las dificultades por la fortaleza interna que existe. En la carta a Santiago, quiero que vengas al capítulo 1. Quiero que veas el versículo 3. Observa lo que dice. Santiago capítulo 1, versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Una vez más, si te recuerdas, Romanos capítulo 5 dice que la prueba produce paciencia. Las aflicciones que miramos en 2 de Corintios capítulo 1, las aflicciones, es decir, ese periodo aplastante, sofocante, desesperante que se puede vivir, está nada más buscando la forma de trabajar el interior de la vida de la persona. Y observa lo que dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia. No está hablando de una persona, está hablando del proceso de trabajo o el proceso de desarrollo de esta área a la cual muchas veces somos faltos de poseerla. Y dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Curioso. Una de las razones de esto es porque necesita madurar. Y creo que esta es parte de este proceso, ¿verdad? A veces estamos en situaciones difíciles, inesperadas, inimaginables, y nos vemos envueltos en ello, pero tiene que ver con la intención de llevarnos en este proceso. De trabajar este aspecto interno en nuestra propia vida. Y una de las cosas en las cuales Santiago está haciendo la referencia, dice, es para que tenga su obra completa, para que seáis perfectos. Y creo que entiendes muy bien que esta palabra tiene que ver con madurez.
Es decir, para que tú tengas la madurez sobre esta área. ¿Te recuerdas? Al principio hemos estado diciendo que crecer debe ser una provocación personal. No creces en automático, creces cuando buscas crecer. Y esto tiene que ver con ello. La paciencia, si se quiere adquirir, madurarla y desarrollarla, necesitas trabajar en ella. Necesitas descubrirte, necesitas conocerte, necesitas averiguarte a ti mismo y hacerte responsable de estas cosas. No puedes dejar que una persona te quite la paciencia. No puedes dejar. A veces hay niños de 10 libras que le quitan la paciencia a uno de 180 libras. No puedes dejar hacer eso. Es decir, no puedes dejar que el control salga de tus manos cuando tú eres responsable de estos elementos. Y es uno de los procesos, es decir, tú eres el responsable. Este es un área de hábitos. Necesitamos en este proceso de crecer, trabajar cada día esta área. Quizás es una buena pregunta que te tengo antes de terminar. ¿Cómo está tu área de paciencia? ¿Has podido marcar los límites? ¿O cada día se van estrechando o cada día se van extendiendo? Es decir, cada día eres más paciente o cada día eres menos paciente. Si eres más paciente, quiere decir que has podido localizar en tu propia vida esos linderos que te han hecho estrecho tu movilidad y has cada día llevándolos a ser más anchos. O probablemente has ido perdiendo terreno y te has visto de alguna manera con linderos más reducidos para tu propia persona. Creo que uno de los elementos que el apóstol Pedro está diciendo es que necesitamos constantemente mirar que sobre esta fe, es decir, sobre la relación en Cristo Jesús, podemos crecer y madurar. Y la paciencia es un área de nuestro carácter que necesitamos trabajar. Oramos. Señor, te damos las gracias por esta oportunidad que tenemos de estar delante de ti en esta noche. Señor, gracias por este tiempo que nos permites tener de mirar en tu palabra, meditarla. Hoy te rogamos que tú puedas seguir trabajando en nuestra propia vida en estas áreas, Señor. Te bendecimos, en los méritos de Jesús oramos. Amén y amén. Gracias por hacer el tiempo, por estar aquí. Y también por compartir y hacer que vayamos a otro lado y nos vean por otros lados. Gracias, realmente te sigo animando a que puedas conectarte con nosotros. Y si quieres repasar lo que hemos venido diciendo, ve a YouTube, ahí están todas las series que hemos estado hablando, o puedes estar en la página de Facebook y conectarte a través de ello y poder de esa misma forma aprender un poco más. Así que te recuerdo, nos miramos el domingo a la 1:30 a través de este mismo formato, ¿verdad? Estamos estudiando la primera epístola del apóstol Pedro, algo totalmente distinto a esto, pero muy importante para nuestra propia vida. Te recuerdo, Dios está en medio de nosotros y lo que aún está pasando no ha salido de sus manos. Dios te bendiga.